¿Cómo están, queridos hermanos, amigos y familiares? Los saluda el hermano Miguel y nuevamente con ustedes para compartir palabra de Dios. En esta ocasión hemos titulado nuestra enseñanza Cuando coqueteamos con el mundo, la historia de Sansón. Alguien dijo esta frase y la vamos a mencionar para comenzar esta enseñanza. Hacen falta muchos golpes de hacha para cortar un árbol. Y lo que quieren decir con esta frase, que quieren decir que las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, sean positivas o negativas, son consecuencia de un accionar previo. Si hemos accionado, si hemos hecho las cosas correctamente, obviamente tendrán un resultado positivo. Pero si hemos hecho las cosas negativamente o de una manera errada, va a tener un resultado negativo. Cuando coqueteamos con el mundo, cuando somos demasiado permisivos con las cosas que no le agradan a Dios, o cuando nos envolvemos en relaciones que no nos convienen y que ante los ojos de Dios tampoco le agradan, ese es el camino seguro a una caída inminente. Cuando esto ocurre, en absolutamente todos los casos, es consecuencia de un accionar, como lo mencionamos al comienzo, de un accionar que hemos cometido en el transcurso del tiempo. Y eso tiene un resultado. En absolutamente todos los casos es por eso, porque ha habido un accionar previo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y esta historia nos va a graficar, nos va a enseñar, nos va a dar luz de las cosas que nosotros tenemos que evitar para no fracasar en todo lo que hagamos. En la Biblia encontramos la historia de Sansón, una historia muy particular, quien destruyó su vida porque coqueteaba con el mundo. Era un hombre que tenía llamado, era un hombre que tenía unción, era un hombre que había sido apartado por el Señor desde antes de que nazca, pero él no le dio valor y eso lo llevó a la perdición. Ya que vamos a hablar de Sansón, permítanme hacerles una breve reseña. ¿Y por qué hago la reseña? Porque esta historia abarca 4 capítulos de la Biblia. Esta historia está contenida en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Capítulo 13, 14, 15, 16. Y es muy extenso y por razones de tiempo, obviamente no puedo leer toda la historia para poderla explicar. Así es que voy a hacer una pequeña reseña para saber quién fue Sansón, qué cosa es lo que hizo y así poder entender mejor esta enseñanza que vamos a compartir. Sansón era un niño, obviamente cuando nació, que antes de su nacimiento fue apartado para el Señor. El ángel de Jehová se le presentó a su madre y a su padre y le dijo que su hijo iba a ser apartado, iba a ser nazareo. ¿Qué cosa es lo que quiere decir nazareo, hermano Miguel? Nazareo es una persona que estaba apartada para Dios. Eso es lo que significa, apartada para Dios y tenía que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, un nazareo no tomaba vino, no comía ningún derivado de las uvas, no se emborrachaba obviamente, no podía tocar un animal muerto o algo que esté muerto porque se contaminaba y tenía que guardar su pureza. Justamente porque estaba apartado para Dios. Nada impuro puede ser apartado para Dios. Y lamentablemente en la vida de Sansón quebró cada una de estas reglas. Sansón se emborrachó, tomó vino, se emborrachaba, se envolvía en relaciones que no le convenían, tocó un animal muerto. Y él hizo todo lo que no debía hacer. No cuidó su pureza y se contaminó. Sansón era muy dado a que le gustaran las mujeres filisteas. Cosa que no debía hacer. Tenía mucha sensualidad a flor de piel Sansón. Tanto es así que se casó con una filistea primero,
Luego siempre frecuentaba a mujeres filisteas. Una parte de la Biblia, si mal no recuerdo, en el capítulo 14, sí, sí, por ahí 14, en el capítulo 16, versículo 1, nos dice que él se juntó con una mujer ramera, con una prostituta. Él no tenía respeto por lo que Dios había puesto en él. Y finalmente se enamora nuevamente de una mujer filistea, Dalila, quien, aprovechándose de los sentimientos de Sansón hacia ella, lo seduce, lo engaña en complicidad con los príncipes filisteos, y le logra sacar el secreto de Sansón. Es así que, sabiendo el secreto, le corta el pelo, la cabellera, y hace que Sansón sea arrestado, sea atrapado, sea encarcelado por los filisteos. Y al momento de encarcelarlo, de atraparlo, los filisteos, como eran sus enemigos, obviamente, y habían recibido muchas afrentas de parte de Sansón por defender al pueblo, a su pueblo, le sacaron los ojos en venganza. Y lo encarcelaron, lo encadenaron y lo pusieron en un sitio que era un molino, donde molían granos. A Sansón lo tenían como un animal y se burlaban de él. Pero al final de su vida, él, cuando tocó fondo, se dio cuenta y pudo reconocer a nuestro Dios, a Jehová. Reconoció su falta, le pidió perdón, pero también le pidió que por última vez lo pueda bendecir, le dé esa fuerza sobrehumana para poder hacer su propósito. Pero aún así también le puso un toque de resentimiento, un toque de venganza, que ya lo vamos a ver más adelante. Y básicamente esta es la reseña de la historia de Sansón. Entonces, ya hecha la reseña, vamos a empezar con la historia. Jueces, libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel históricamente es un pueblo rebelde. A pesar de haber visto milagros, a pesar de que Dios siempre está con ellos, siempre se rebelan, siempre no están contentos con lo que reciben de Dios. Entonces, una de las características principales del pueblo hebreo o pueblo de Israel es que eran rebeldes. Y esta no era la excepción. En este tiempo que Sansón vivió, o nació y vivió, y fue juez por 20 años de su pueblo, era un tiempo donde los que dirigían, se puede decir, al pueblo, los que defendían, los que protegían al pueblo, eran llamados jueces. Pero en realidad, yendo a la palabra original, son libertadores, son protectores de su pueblo. Y a Sansón se le había encomendado esa misión. Los jueces eran todos designados por Dios, y su misión, como les digo, era liderar, proteger y preservar al pueblo, a su pueblo. Y Sansón era el juez en ese tiempo. Como les dije anteriormente, fue juez por 20 años. El pueblo de Israel, como les digo, como era rebelde, en el tiempo de los jueces entró en un ciclo, en un loop, en un bucle. Era un círculo vicioso, ¿no? Este círculo estaba conformado de la siguiente manera: el pueblo de Israel se rebelaba. Obviamente, ante la rebelión, Dios los castigaba, porque tenemos un Dios justo. Ante la rebelión había castigo. Después del castigo, el pueblo venía en arrepentimiento. Y acá está la parte que me gusta a mí, y creo que nos debe gustar a todos. Gracias a la misericordia de Dios,
Dios les enviaba un libertador, les enviaba una persona que los pueda dirigir, que los pueda librar de sus enemigos. Y en el tiempo de Sansón, los enemigos más acérrimos eran los filisteos. Entonces ya empieza a dar forma en la enseñanza por qué era malo que Sansón viera a las mujeres filisteas. Estaba coqueteando con el enemigo, estaba coqueteando con el mundo. Sansón estaba llamado, y todos los del pueblo hebreo y el pueblo de Israel estaban llamados a casarse, pero dentro de su propio pueblo. Y Sansón no hacía eso. Y también tenemos que mencionar que lamentablemente el pueblo de Israel era tal cual es el pueblo ahora. Tenían que tener una persona que los esté vigilando para que puedan hacer las cosas que tenían que hacer. Y en este tiempo, cuando los jueces vivían, entonces había cierto respeto hacia ellos. Y las cosas de repente estaban un poco más tranquilas. Pero cuando los jueces morían, como quien dice, todo se desarreglaba otra vez y continuaban con el mismo círculo vicioso. Se rebelaban, luego venía el castigo, se arrepentían y por último el Señor les enviaba nuevamente otro libertador. Una persona que los guíe, una persona que los aconseje. Entonces, no cabe duda que Sansón había sido llamado por Dios desde su nacimiento. Sus padres eran temerosos de Dios. Él tenía muchos dones. Él tenía todos los dones del Espíritu. Y él había sido encomendado, como ya dijimos, con la responsabilidad de ser juez. Y no se comportaba como una persona que había sido encomendada para ser juez. No era, que digamos, el mejor ejemplo para los que lo debían seguir. Sansón había sido designado, como dijimos en la reseña, como nazario desde su nacimiento. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, que dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La palabra de Dios lo está diciendo. Este niño había sido apartado para ser nazario, que, valga la redundancia, significaba apartado para Dios. Y para ser apartado para Dios tenía que guardar su pureza, tenía que guardar todas las cosas que habíamos mencionado al comienzo. Y esto fue en el contexto, esto fue lo que le dijo el ángel de Jehová a la mamá de Sansón y luego también a su papá de Sansón. Entonces, como ya dijimos, los nazareos no tomaban vino, no se embriagaban, no comían nada que venga derivado de la uva, no se cortaban el cabello, que creo que no mencioné al comienzo, no se cortaban el cabello y no podían acercarse a los muertos ni tocarlos. Habían dos tipos de nazarios, habían nazarios que eran por un tiempo y habían nazarios que eran dedicados por toda la vida. Sansón era del tipo de nazario que era dedicado por toda la vida, que quiere decir que él tenía que cumplir con todos estos, con todo esto que hemos mencionado, todo el tiempo. Mas sin embargo, todo el tiempo no lo cumplió. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 6, versos del 1 al 6. Y los invito a que puedan leerlo en casa y así pueden incrementar su conocimiento acerca de la Biblia y podamos aprender un poquito más. Sansón era muy especial. Era un hombre que tenía mucho carisma, tenía personalidad, tenía atractivo, tenía esa gracia especial que no muchas personas tienen. Tenía el don. Pero el problema con Sansón era que él se creía invencible. Sabemos que él gozaba de una fuerza sobrenatural que Dios se le había proveído. Pero aparentemente él pensaba que era de él. Entonces imagínense, con una fuerza sobrenatural él se creía que era invencible. Y también él estaba siempre motivado por deseos carnales. Y hemos visto a través de todo lo que hemos mencionado que no tenía carácter. Y esa es una mezcla bien mala cuando mezclamos
a una persona que tiene carisma pero que no tiene carácter. Es una combinación muy peligrosa. No es recomendable. Sansón proviene de la palabra hebrea Shinshon, que significa brillante, que significa como el sol, que significa amanecer, que significa salida del sol. Eso es lo que significa Sansón, Shinshon en hebreo. Y se deduce que su padre le puso ese nombre por todo lo que el ángel de Jehová les había mencionado que iba a ser Sansón. Entonces el padre le puso el nombre en hebreo Shinshon, que significa brillante. Imagínense decir que él decía, mi hijo, ahí va mi hijo el brillante, ¿no? Cualquiera como nosotros como padre estaríamos orgullosos de decir eso de nuestros hijos. Probablemente ese ha sido el motivo que le hayan puesto Sansón. Sansón también, como todo ser humano, tenía fortalezas y debilidades. Así es que vamos a mencionar 3 fortalezas y 3 debilidades para poder enmarcarnos y poder entender ahora sí la enseñanza. Sansón, una de las fortalezas que tenía Sansón era que tenía el llamado de Dios. Y como ya vimos, fue llamado desde su nacimiento a ser nazareo. Y hemos mencionado el verso en Jueces 13:5 donde dice que lo está llamado para ser nazareo. Tener un llamado por parte de Dios es algo que debemos nosotros saber valorar. Sansón no valoró su llamado. Sansón lo menospreciaba. Trataba a él de cumplirlo a su manera. No lo sabía manejar. Trataba de cumplirlo a su manera, como vuelvo a decir, lo trataba de cumplir en su tiempo, en el tiempo que él quería. Y las cosas no se tienen que hacer así. Para el Señor no se hacen así. Se hacen en el tiempo que el Señor quiere. Sansón tenía mucho potencial, pero con sus acciones él se descalificó a sí mismo. Otra de las fortalezas que tenía Sansón es que Sansón tenía la bendición de Jehová. ¿Por qué deducimos eso? El libro de Jueces, capítulo 13, verso 24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Jehová lo bendijo. Y cuando Jehová te bendice, es forever, es para toda la vida, no es por un momento. Pero Sansón nunca se dedicó a caminar en la voluntad de Dios. No valoraba lo que Dios le había dado. Él decidió coquetear continuamente con el mundo. Él decidió andar en desobediencia a Dios. Y sabemos que eso a Dios no le agrada. Otra fortaleza que tenía Sansón era que tenía la presencia del Espíritu Santo. Él estaba consciente de que el Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Tan es así que en uno de sus eventos de las peleas con los filisteos, él tenía mucha sed. Había matado a 1000 filisteos con una quijada de burro. Y estaba tan consciente de que el Espíritu Santo le acompañaba que le clamó a Dios para que le dé agua. O sea, él sabía que podía tener esa relación con el Señor, pero no la usaba bien. El libro de Jueces, capítulo 13, verso 25, nos dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero aunque el Espíritu Santo lo usaba, era muy claro que él no caminaba en santidad. Y eso, como volvemos a repetir, no le agrada a Dios, ni de Sansón ni de parte de nosotros. Pero también Sansón tenía sus debilidades. Una de sus debilidades, o la primera que vamos a mencionar, es que Sansón era egoísta e impulsivo. Él hacía todo centrado en él mismo, en su propia conveniencia, basado en sus propias decisiones. Tomaba decisiones de una manera egoísta y dejaba de lado la dirección del Señor. El libro de Jueces, capítulo 15, verso 11, nos dice: y vinieron 3000 hombres de Judá
a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que primero que está actuando de una manera egoísta y también de una manera vengativa, porque dice que les hizo como ellos le hicieron. Pero también estamos diciendo que es egoísta porque vinieron 3,000 hombres a reclamarle y muchos más de los que se quedaron en el pueblo. A él no le importaba lo que le pase al pueblo, él tenía que salirse con su gusto. Entonces vemos que era egoísta, era irresponsable. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque Sansón, cuando se casó, y en ese tiempo las bodas duraban 7 días de celebración, él, por eventos que pasaron en eso, Sansón salió de la boda. Se salió de la boda y se fue. Y cuando él regresó, él quiso reconciliarse con su esposa, pero ya había pasado tiempo. Según los estudiosos, dice que habían pasado más o menos unos 3 a 4 meses. Y él regresaba bien campante para amistarse con su esposa. Entonces, cuando él llegó, el suegro lo detuvo, porque el suegro, al irse Sansón, él pensó que la había abandonado y se la dio al amigo de Sansón. Y entonces Sansón, enojado, se fue. Dice la palabra que cazó 300 zorras. Las agarró de par en par y les amarraba la cola y les prendía una antorcha en la cola y los mandaba a correr por los sembradíos de granos de los filisteos. Y así hizo un gran incendio, provocó un gran incendio que acabó casi con las cosechas de los filisteos. Y obviamente los filisteos no estaban muy contentos, que digamos. Sansón pensó que Dios le había dado una hoja en blanco para que él hiciera con su vida lo que él quisiera, como muchos de nosotros hacemos ahora también. Pensamos que Dios nos ha dado una hoja en blanco y podemos hacer cualquier cosa que nosotros querramos, cuando en realidad es que nosotros le tenemos que dar nuestra vida como una hoja en blanco para que Él escriba todo lo que Él quiere en nuestra vida. En pocas palabras, disponernos a que el Señor nos use de la manera que Él quiera, no a la manera que nosotros querramos. Y es muy importante que podamos entender eso. Otra debilidad que tenía Sansón poseía una sensualidad descontrolada. Para decirlo en términos más entendibles, Sansón era coqueto. Era muy sensual. Tenía un defecto en su trato con las mujeres. No se podía contener. Y en su relación con ellas, él se dejaba llevar por su sensualidad. Se dice que él era muy atractivo para las mujeres. ¿Se imaginan un hombre exitoso, líder, musculoso probablemente, con mucha fuerza? Todo el mundo lo conocía. Tenía mucho atractivo con las mujeres. Y eso lo hacía perder el control de sus acciones. Y consecuencia de su sensualidad, hay un ejemplo en la palabra de Dios, que en Jueces capítulo 16 verso 1, que dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces quiere decir que él frecuentaba prostitutas, no cuidaba su santidad. Porque aunque lo dice una sola vez la Biblia, una persona o un hombre que llega de una prostituta no llega una vez, llega 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que se le antoje. Esta sensualidad descontrolada y sus romances inmaduros con las mujeres filisteas lo llevaron más adelante a su ruina espiritual. Otra de sus debilidades era que Sansón estaba adormecido espiritualmente. Estaba entumecido espiritualmente. Él se insensibilizó a las cosas de Dios.
Hay una parte en la Biblia, en Jueces capítulo 16, verso 20, donde después que Dalila lo engañó y obtiene el secreto, después de 3 intentos, el secreto de Sansón, Dalila le dice, en Jueces 16, 20, y le dijo, hablando de Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dice la palabra, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo dice la palabra de Dios. Él pensaba que su vida desordenada duraría toda la vida y no iba a pasar nada. Lamentablemente para él, había aprendido a convivir o a hacer convivir la unción que tenía de Dios, de parte de Dios, con el pecado en su vida. Para él era muy fácil y no se dio cuenta, jugó tanto con la unción de Dios, que no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo lo abandonó. Sansón no supo vivir su vida en santidad, no supo vivir sujetado al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y no caer en ese error. Cuando, ya después de haber visto todo esto, podemos decir que cuando amamos al mundo, entonces estamos evitando a Dios. Y eso no es lo que debemos hacer. Y eso era lo que precisamente ocurría con Sansón. Él le dio más importancia a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Debemos aprender las lecciones que la Biblia nos enseña. Cada historia que está reflejada en la Biblia es para que nosotros aprendamos de ella. Recordemos que la Biblia es nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios. Al final de su vida, Sansón le pidió a un criado que lo acerque a las columnas del templo. Se arrepintió ante el Señor. Y dice la palabra de Dios que empujó las columnas y derribó ese edificio donde estaban todos los filisteos. Pero lo hizo clamando al Señor, clamándole por perdón y pidiéndole que por última vez le den fuerzas, reconociendo que el poder lo tenía el Señor, no él, como ocurrió en toda su vida. Entonces tenemos que aprender de la palabra de Dios. No seamos como Sansón, que prefirió tener una vida disipada, desordenada y no cumplir con lo que Dios le había encomendado. No desperdiciemos nuestra vida siguiendo en las cosas del mundo, siguiendo en pecado. No coqueteemos con el pecado pensando que no va a pasar nada. Reflexionemos, valoremos el llamado que tiene Dios para nuestra vida. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Nunca es tarde para arrepentirse, porque todos somos pecadores y todos tenemos cosas de que arrepentirnos. Pero también tenemos que entender que esa oportunidad que se nos presenta para arrepentirnos, hermanos, hermanas, puede ser la última vez que nosotros tengamos para arrepentirnos. Y tenemos que estar conscientes de ello. Si tú no conoces del Señor, yo te invito a que tú lo aceptes. Tienes mucho que ganar. No vas a perder nada, pero vas a ganar mucho. Y así terminamos esta enseñanza. Yo los dejo y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y espero poder contar con ustedes en el próximo video. Bendiciones.